Bienvenidas y bienvenidos todos y todas las interesadas e interesados en el estudio de los factores psicosociales en el trabajo. La red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo se ha propuesto la realización de una tarea. Esta tarea consiste en efectuar una serie de entrevistas con algunos personajes de nuestro país, que a juicio de nosotros, algunos de nosotros pensamos los podemos llegar a considerar pioneros en el terreno. Pioneros en el sentido que lo planteaba el crítico literario Harold Bloom, como precursores, entendiendo como precursores a aquellos que han trazado un camino, que han delineado una forma de entender, de comprender, de abordar el fenómeno o el objeto de estudio. Con sus trabajos han dado un tanto de luz a aquellos que han ido incursionando a lo largo del tiempo en el estudio de esto que genéricamente hoy se denominan factores psicosociales en el trabajo y que en otros momentos han tenido una denominación diferente o asociada con esto, como la psicopatología del trabajo, la salud mental en el trabajo, etc. Actualmente en nuestro país, a partir de los años 2000, iniciados los 2000, y particularmente en el 2018 con el surgimiento de la NOM 035, pues hoy es común hablar de los factores psicosociales en el trabajo. Sin embargo, en la década de los 70s, los 80s, no era tan fácil encontrar quienes hablaran del tema, quienes lo conocieran a profundidad, quienes lo estuvieran trabajando con cierta regularidad. Estos personajes a los que nosotros vamos a entrevistar han trabajado desde entonces. Por eso es que consideramos que sus aportaciones, sus valoraciones, sus opiniones, sus juicios tienen una valía en sí misma por el hecho de haber continuado durante décadas lo que iniciaron hace ya mucho tiempo. Es por esto que los invitamos a todos y a todas las interesadas a que a partir de ahora tengan a su alcance, observen, escuchen estas entrevistas. La primera de ellas es con el doctor Miguel Matraj, psiquiatra, psicoanalista de origen argentino que está radicado en nuestro país desde hace décadas, en donde realizó una buena parte de sus estudios pioneros, investigaciones con poblaciones trabajadoras sui generis, y que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Él nos dará sus puntos de vista, sus opiniones y nos comentará, nos platicará brevemente algo de su trayectoria en el campo. Así con los otros entrevistados, tenemos una entrevistada y esperamos que esta información que vamos a poner a su disposición en la página de la red y en el Facebook sea de su interés y les sirva para configurar una idea mucho más completa de lo que son los factores psicosociales en el trabajo, cómo se han estudiado en nuestro país, cuál ha sido su desarrollo, porque hoy, a partir del surgimiento de la norma, han surgido expertos y especialistas por todos lados, cuando en realidad había que ver qué tanto sí lo son. Estos entrevistados que estaremos presentándoles, a nuestro juicio, sí lo son, y lo son porque tienen décadas trabajando en el campo, han buscado formas de cómo introducirse en el estudio de algo que no había sido estudiado suficientemente o que en algunos casos no había sido estudiado en nuestro país y quizá en algunas otras partes del mundo. Y es por ello que los invitamos a que observen estas entrevistas y que cualquier duda, cualquier comentario lo hagan saber para posiblemente esto nos sirva para iniciar un debate, un intercambio de ideas que nos ayude a fructificar lo que se está haciendo en el campo. Agradecemos su atención y esperamos seguir viéndonos en otros momentos. Muchas gracias. Bueno, esta tarde nos encontramos con el doctor Miguel Matraj Karsenboim, quien es considerado por muchos de los que tenemos algún tiempo trabajando todo este asunto de la salud mental,
lo que antes se llamaba la psicología del trabajo, o algunas corrientes así lo planteaban, y lo que hoy está más o menos caracterizado de manera global como los factores psicosociales en el trabajo. Quienes conocemos de estos temas consideramos que el doctor Matraje es uno de los pioneros, uno de los precursores en el abordaje, en el estudio de esta temática global, al menos en nuestro país, si no es que en algunas otras partes de Latinoamérica y del mundo. Ya veremos un poco su experiencia y él nos va a platicar sobre eso. Entonces él amablemente nos ha aceptado esta. Es una manera de entrevista, pero más bien creemos que debe ser una charla para que nos. Sobre todo esto está pensada en la idea de que los jóvenes que hoy están incursionando en este terreno, pues sepan que la cosa no acaba de empezar, ¿no? Para muchos pareciera que se está iniciando este campo de la psicología, la psiquiatría, la salud, el campo de la salud mental, como se denomina, pero hay antecedentes, y en nuestro país hay antecedentes importantes. Hoy hay un número muy grande de personas dedicadas a este asunto, y muchos se presentan como especialistas, como expertos, pero en realidad no todos lo son. Y de los pocos que lo son, creemos que hay muy pocos que no solo lo son ahora, sino que lo han sido a través de años. Algunos casos, como es el caso del doctor Matraj, desde los años 70, en los 80, en México y en otras partes del mundo que ha desarrollado su trabajo. Por eso nos parece importante conocer su punto de vista de cómo él está considerando en este momento este terreno de investigación, de difusión del conocimiento especializado y de intervención, que él nos platicará algo de eso. Entonces agradecemos la recepción que nos ha dado, y vamos a empezar la conversación preguntándole al doctor, desde hace tiempo se ha puesto, digamos un poco desde los inicios, desde los 2000, se ha puesto atención a los asuntos que genéricamente hoy se conocen como factores psicosociales en el trabajo. En México particularmente, a partir de la modificación de la tabla de enfermedades, en donde cuando se habla de neurosis ahora hay un cambio, que todavía no está establecido en la ley, pero se supone que ya cambió, también con su inclusión en el reglamento federal, la parte esta de riesgos psicosociales y riesgos ergonómicos, y ahora más recientemente, a partir de 2018, con la norma de evaluación de riesgos psicosociales. ¿Cuál es tu valoración de estos hechos con respecto a cómo ahora sí se considera, y cuando platicábamos hace algunos años, en los 80, pues decíamos esto nadie lo toma en cuenta, no lo consideran importante, y ahora cómo ves que se ha incluido y cuál es tu valoración sobre esto? Desgraciadamente mi valoración es muy escéptica, porque yo diferenciaría lo que se hace en los papeles o en las declaraciones políticas de lo que se hace en la realidad. Hay algunos elementos que nos permiten valorar esto último. Bueno, se cambiaron los nombres. Se está diciendo que algunas cosas son importantes. ¿Cuánto dinero del presupuesto se destina a eso? ¿Cómo incide eso en la estructura de las instituciones que se tienen que dedicar a la salud y al trabajo? ¿Cuánto de investigación se hace? Entonces, en mi experiencia, frecuentemente los cambios son únicamente a nivel del discurso, no de las prácticas. Ojalá que me equivoque, que esta vez sea al revés, pero creo que es muy prematuro para poder afirmarlo. Todavía es prematuro desde tu punto de vista ver si es que realmente hay cambios, si hay algunos posibles avances a futuro. Entonces, eso es lo que tú nos podrías decir. Te voy a dar un dato sin decir nombres, pero en 2 ocasiones, en años recientes, ofrecí trabajar gratis para 2 gobiernos distintos en este terreno. Nunca me contestaron.
Es una muestra del interés, ¿no? Claro. Que aparentemente dicen tener. Nosotros en el año, digo nosotros porque no fui el único que fui el coordinador, organizamos un encuentro internacional de expertos. Déjame que intente acordarme qué año fue. Y por supuesto, se hacía en México, se invitó a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Trabajo. Me acuerdo que un colega y muy amigo mío, Leonard Levy, me decía, bueno, ¿y cuánto destinan acá a esto? Yo le dije, espera que le voy a hacer la pregunta oficial para que oficialmente conteste. Los representantes que habían enviado las dos secretarías. Y los dos tuvieron que decir nada. Fue allá por principios de los 80, Mike. Fue por los 80, no principios. Fue por los 80, debe haber sido los 80 o los 90, ya no me acuerdo. 80. A lo mejor fue al final de los 80 o principios de los 90. 80 es porque yo recuerdo que tú hiciste estas reuniones y hubo un tercer encuentro al que yo ya asistí en Morelos. Sí, pero esos eran encuentros nacionales. Eran encuentros nacionales y tú hacías otros. Sí, ese que estoy diciendo fue uno que fue internacional, que se hizo con apoyo de OMS, OIT. De hecho, vinieron el director de salud mental de la OPS, que es la parte del continente. Vino otro especialista de alto nivel de la OIT, o sea, con la representación. Vino el director de salud ocupacional de la OPS. O sea, la presencia de esta gente está hablando, en contraste con lo que decíamos antes, del interés de sus respectivas instituciones. Claro. Están mandando a alguien con capacidad, de conocimiento y además con capacidad ejecutiva, están mandando a alguien para intercambiar ideas y para coordinar acciones. Sí. O sea, lo tomo únicamente en ese sentido, ¿no? O sea que sí hubo siempre apoyo de las instituciones internacionales, no así los gobiernos locales, independientemente de los partidos que se alternaban del poder. Claro, sí. Un poco en ese sentido, nos gustaría que nos comentaras cuál ha sido tu trayectoria profesional en este amplio campo de la salud en el trabajo y particularmente de lo que tú has denominado siempre la salud mental en el trabajo. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuáles son las razones, los motivos para que tú incursionaras en este campo? En algunos casos quienes se meten a estudiar algo, a trabajar en algo, pues es de manera incidental, pero en otros se lo proponen. ¿Cómo ha sido tu camino por aquí? Te lo voy a contar. En el año 1974 yo era el profesor titular de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por entonces, mi idea de la salud mental era que se refería a la salud mental, y no a otra cosa. Sí. Pero las cátedras, sobre todo en aquella época que fue un momento, llamémoslo así, de gobierno popular, todas las cátedras hicimos actividades en la sociedad. Una de esas actividades fue en coordinación con el Instituto de Medicina del Trabajo de la universidad. No tenía nivel burocrático de cátedra. Y ahí empecé. O sea, empecé a pensar. Bueno, ¿en qué puedo colaborar? ¿De qué manera? ¿Qué cosa de importancia tiene? Y me di cuenta que era un campo tan importante como el de la salud mental en general. Tan importante en el sentido de la cantidad de gente que lo sufre, de la cantidad de recursos que hacen falta, de la importancia que tiene eso, nada más, para la salud y para la economía de un país. Entonces, y todavía en muchos casos, se considera que la inversión en esto es una inversión, un gasto, y no es así, es un ahorro. Es un ahorro y un ahorro fuerte para un país. Claro, lo que pasa es que sigue predominando tanto en las grandes empresas como en los gobiernos, que el ahorro tiene que repercutir
exclusivamente en la parte de una institución que contrata o lleva adelante un plan, que si no ya no es ahorro, aunque el ahorro sea general. Si tenemos una propuesta útil de prevención de enfermedades, claro que el seguro social, o sea, me refiero al IMSS, va a tener una repercusión favorable, muy favorable. Pero si no es el IMSS quien la está proponiendo, por ejemplo, la Secretaría de Salud, no le interesa eso. Es como si no fuera, como si no estuvieran en el país. Bien, en el año 74 entonces yo comencé. Me atrajo muchísimo el tema y durante un tiempo me puse a estudiarlo. Inicialmente hicimos una serie de investigaciones con metalmecánica, sobre los trabajadores de la industria automotriz, con yeseros, con mineros, de lo que yo me acuerdo ahora. Pasaron algunos años, o sea, con varios de ellos, y las investigaciones fueron sumamente interesantes. Además, la investigación, por ejemplo, con metalmecánicos era sobre el problema del saturnismo, o sea, la intoxicación. Sí. Ahí volví a encontrarme con una propuesta mía en salud mental, y era la relación en conjunto con gente que no estuviera en el campo de la salud mental. Aquí, por ejemplo, bueno, para hablar de intoxicaciones había que hablar con ingenieros, había que hablar con toxicólogos, etc. Entonces, para mí fue una experiencia de transformación. Llegando a México, hace poco, digamos, a poco de llegar, yo era profesor en Cuernavaca, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, le propuse al director hacer una reunión, un encuentro conectado con salud mental y trabajo. Se hicieron varios, hace un rato me decía que había concurrido a uno de ellos, que supongo que el último. Sí. Bien. Nuevamente se dio ese contraste. Las instituciones internacionales nos dieron mucho apoyo. No me refiero a apoyo de dinero, que nunca lo hemos pedido, sino apoyo de mandar gente. Y mandar gente con ganas de trabajar. Y de alto nivel, o sea, con capacidad de tomar decisiones. Ahí comenzaron además una serie de investigaciones que yo hice. Hay una serie muy grande de investigaciones. Los primeros fueron con trabajadores de industria automotriz, con personal de vuelo, con personal, con buzos, con campesinos. Creo tener la investigación socioepidemiológica más numerosa del mundo en temas de salud mental con campesinos. Sí. Y cuando se incorporó el tema, ahí a propuesta del OIT, el tema de los trabajadores asalariados independientes del campo. También tuve una participación, o sea, hice una investigación exclusivamente en ese terreno. Y empecé a tener, digamos, un cierto prestigio internacional. Ya en el año 80 y cuánto, ya no me acuerdo, me invitaban a Suecia. Fui 2 años seguidos durante un tiempo a participar con el Instituto Karolinska de Estocolmo en temas. Ellos eran los pioneros y sin duda el punto alto del estrés. Claro, y tenía un equipo, una serie de máquinas que para aquella época eran súper pioneras, Sí. imposibles de soñar en el tercer mundo. O sea, esos equipos, ese presupuesto, esas posibilidades. Pero yo aportaba entonces la otra alternativa, la investigación con pocos recursos, la investigación sin ese tipo de instrumentos. Y hasta dónde, cuáles eran los límites, pero también cuáles eran los alcances. Claro. Mi prestigio se extendió a otras partes de Europa. Entonces, a partir de cierto momento empecé a trabajar mucho en París. De hecho, me nombraron en el comité de redacción de 2 revistas. Y empecé a trabajar mucho ahí y a ver muchos intercambios
El trabajo se hacía, yo hacía mis investigaciones acá, ellos hacían sus investigaciones allí, nos reuníamos, discutíamos, publicábamos, esencialmente. Se empezó a ampliar eso para otras partes del mundo. Quien lo tomó inmediatamente fue Brasil, que mandó una serie de gente a que se formase a París, en ergonomía y en la parte de lo que ellos llamaban psicopatología, que después lo llamaron psicodinámica del trabajo. Pues entonces ese fue un periodo importante. A partir de mediados de los 80, yo me empiezo a interesar muchísimo en la parte de salud pública, o sea, los programas que pudiesen tener que ver con salud mental y trabajo. De hecho, en el 87, a pedido de OIT y de una agencia de Naciones Unidas que creo que no existe con ese nombre, que se llama UNFRA, que la agencia conectada con el control de drogas, desarrollé 4 programas en otros países de América Latina. 4 programas a nivel salud pública, específicamente de prevención de drogas en los trabajadores. O sea, muchísimo ya más centrado. Por aquella época empezó mi interés en otro tipo de prácticas. O sea, además de las prácticas de salud pública, que finalmente dependían de gobiernos, o sea, que tengan o no tengan interés de hacerlo, si los que tenían interés de hacerlo, que se interesasen, aunque sea en sentarse a discutir conmigo o no. Entonces me ocurrió empezar a trabajar mucho más con empresas. Y ahí donde hago esa clasificación de empresas en función del número de trabajadores. Y empiezo a desarrollar técnicas. Todavía en los 90 yo era el único que tenía técnicas para trabajar con empresas grandes. O sea, empresas de más de 1000 trabajadores y que pudiesen funcionar en algunos casos en varias sedes. Por ejemplo, un corporativo central y varias sedes de producción. Sí. Un corporativo central bancario y una serie de sucursales. Entonces desarrollé programas específicos de investigación y de intervención pequeñas, medianas y grandes empresas. Me parece que estoy monopolizando el micrófono. No, está bien. La idea es que tú nos cuentes tu experiencia en que sabemos es larga, de muchos años, de muchos lugares. Y además, de 74 para acá. Y además con estudios que todavía hoy podrían parecer inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, estudiar las condiciones de trabajo de los buzos, ¿no? Y otras poblaciones que tú incursionas. O sea, en México yo no conozco a nadie que haya trabajado con campesinos, ¿no? Bueno, todavía cuando nosotros nos reuníamos en grupo con Germán, con Alfredo, con Esteban, que nos reuníamos, yo ya había hecho los trabajos con personal aéreo, con buzos, con campesinos. Con campesinos yo trabajé más o menos del 80 al 85. Fue un trabajo muy, muy largo. Muy largo, muy lindo, muy interesante. Cuando digo muy lindo es que a mí me gustó mucho. Claro, sí. A mí me interesó muchísimo. Sí. De hecho, con campesinos en la sierra. Yo trabajaba mucho con mis alumnos, hacíamos tanto de licenciatura como de maestría, hacíamos equipos de investigación. A cambio, yo les asesoraba en su tesis y ellos me ayudaban en el trabajo de campo. Claro. En un momento me di cuenta que tenía que buscar que algunos de mis alumnos hablasen náhuatl. Obviamente yo no lo hablo. Sí. Y sí, hubo 2 que hablaban y se interesaron. Entonces tuvimos acceso a otro tipo de población, claro, a la población que casi no habla español o no habla español, que habla náhuatl. En fin, hubo muchas de esas cosas para trabajar con los trabajadores eventuales agrícolas, los jornaleros agrícolas se solía llamar. Había que ir hasta Cuautla,
y llegar allí antes de las 7 de la mañana, que era cuando los trabajadores que estaban ahí venían a ser buscados por gente que necesitaba de ellos y los contrataba por un día, por ese día. Entonces, si queríamos estar ahí en el momento y ver y hablar con ellos, había que estar en Cuautla a las 7 de la mañana. Sí. Pero nuevamente es un trabajo que recuerdo con muchísimo gusto. Como dato, si lo quieres, muy, muy cómico, pero muy, muy ilustrativo. Una de las tareas que hacíamos es cuando venían a buscar a los trabajadores. Y suponete, a lo mejor había 2.000 o 3.000 trabajadores y se contrataban a 700, 800, quedaban los demás. De los demás queríamos hacer entrevistas, que bueno, tenían tiempo suficiente. Y para hacer esas entrevistas yo las pagaba. Entonces, aparecía como algo, diría casi extraterrestre. Un sujeto que hablaba mal el español, me refiero a mí mismo. O por lo menos para ellos yo hablaba mal el español y con un acento raro. Sí. Que les pagase por hablar. Acostumbrados a que le pagasen por trabajos durísimos. Y no de 1 hora, sino de 8, 10, 12 horas. Entonces, ya eso aparecía como algo fuera de este mundo. Y ahora, de los alumnos que llevé, que me ayudaron, ¿quiénes fueron las 2 mejores entrevistadoras? Una chica de origen francés y otra de origen alemán, que parecían francesa y alemana. O sea, no, eran mexicanas y hablaban bien mexicano, pero me refiero de que el tipo humano era un tipo humano totalmente raro. Entonces constituíamos un grupo bizarro, absolutamente bizarro. Y a pesar de eso hicimos excelentes investigaciones. Muy bien, perfecto. Son cosas que no sabemos muchos, no se sabe cómo se inició este campo, ¿no? Haciendo qué cosas. También, por lo que has comentado un poco ahora, sabemos que fuiste consultor de la OIT y de la OMS en algún momento, y que estuviste radicando en Ginebra. Sí. Y que estuviste radicando en Ginebra. ¿Nos puedes platicar un poco esa experiencia de... Eso abrió tu perspectiva de eso que ya tenías pensado y elaborado y que habías estado haciendo? ¿Abrió tu perspectiva sobre este fenómeno de otra manera? Ya después la OMS publica el libro de los factores psicosociales y luego, la OIT-OMS y luego la OMS en el 88, el exclusivo de ellos, de factores psicosociales. Luego la enciclopedia en su 5ª edición de la OIT vuelve a hablar de un capítulo de factores psicosociales y uno de salud mental. Pero la pregunta es, desde tu punto de vista y con toda esta experiencia ya como consultor de estos organismos, ¿esto ha sido suficiente para orientar la comprensión de estos fenómenos, de estas problemáticas? No, porque la fuente básica era el trabajo de campo y la discusión con colegas. En la OMS el trabajo era un trabajo de hacer algo, de aplicar algo. No sé si está clara la diferencia. O sea, había poca gente con la cual discutir, y no de muy alto nivel. El nivel alto lo encontraba en las instituciones académicas, por ejemplo. Ahí había con quién discutir, con quién había hecho trabajos de campo. Para mí, investigación sin trabajo de campo, sin que esté muy centrada en el trabajo de campo, bueno, a lo largo de mi vida, poco y nada de eso. Todas mis investigaciones en clínica, en salud mental y trabajo, se basan, parten y apuntan al trabajo de campo. Claro. Como esto que te estoy contando de los jornaleros. Sí. Bueno, ir y trabajar y ver y estar con ellos. Bueno, modifiqué por supuesto una serie de técnicas. Y una de las técnicas que modifiqué fue el trabajo ergonómico. Todavía desde esa época, finales de los 80s,
En una empresa había una etapa ergonómica de investigación y consistía esencialmente en entrar con los trabajadores, en el momento que entraban a la empresa, pasarse el día entero con los trabajadores, no trabajar porque uno era inútil y yo soy torpe, como le dije hace un rato, pero estar con ellos todo el tiempo, ver cómo hacían el trabajo, dialogar, comer con ellos e irse con ellos. O sea, eso nos daba un nivel de conocimiento de cómo era el trabajo de a de veras, Claro. del que hacían ellos, Claro. no el que figuraba en los libros, ni menos aún en el reglamento de la empresa, Claro. que no tiene muy poco que ver con el trabajo que se hace. Sí. Entonces, para mí el trabajo de campo fue siempre fundamental. Y el trabajo en estos organismos era un poco más de De aplicación. aplicación de... Sí. Necesitamos que haga un programa, por ejemplo, Ujú. para tal país. Necesitamos que haga un programa de investigación para tal grupo. Ujú. Necesitamos que evalúe estas cosas Ya. que nos han presentado. Y qué curioso que mencionas esto porque del trabajo de campo, porque hoy mucha investigación se hace desde la computadora mandando los instrumentos y le pides a la gente que te los conteste y te los regrese y ya con eso es suficiente para explicar, Bueno, ¿no? eso no es nuevo. Cuando yo estudiaba medicina, en países como Estados Unidos era la forma habitual de investigar en medicina. Se mandaba a 10.000 personas que habían estado en un hospital con un tipo de patología, se les mandaba cartas Ujú. y preguntándole ciertas cosas que se regresaban. No era la única forma, sino la medicina norteamericana estaría a un nivel mucho más bajo que está. Claro. Ujú. Entonces, eso es una historia, una vieja historia en el campo de la salud que lleva por lo menos 70, 80 años. Por lo menos. Pero el problema es que hay un nivel de información que se puede tener. Es un nivel pequeño y en muchos casos no es confiable. ¿Quién la dio? Claro. Yo te la mando a ti, pero a lo mejor tú se le dices a alguien, contéstasela y se la regresas a... Sí, sí. Que sabemos que ocurre, ¿no? Sí, ocurre mucho. ¿Nos podrías platicar, aunque sea un poco esquemáticamente, cómo consideras que se ha desarrollado no solamente la investigación, sino esta intervención en el campo en nuestro país? Sabes que nuestro país es un campo incipiente, pero ¿cómo ves el futuro de este fenómeno interviniendo el gobierno, las empresas, los mismos trabajadores organizados o no? ¿De veras crees que podamos despuntar a partir de lo que se está haciendo ahora? No podría evaluar lo que se está haciendo ahora, no tengo la información necesaria. Pero yo creo que hay que comenzar por un punto. Tanto los gobiernos como las empresas darse cuenta que esa es una manera de ahorrar dinero, no de gastar dinero, de ahorrarlo. Para empezar, una población sana es una población que produce más. Así globalmente. Sí. Parece eso sacado de las obras completas de Perogrullo, pero Sí. es algo que todavía no logro encontrar frecuentemente como cosas ni en las empresas ni en los gobiernos. Primera cosa, que es una manera de ahorrar dinero. Segunda cosa, que es una de las inversiones más redituables en salud pública. Si se evita una serie por ejemplo, con planes de prevención, se evita una serie de enfermedades ligadas al trabajo, pues el seguro social gasta menos. Claro. Gasta mucho menos. Y si se evita que un trabajador pase a ser un discapacitado por el resto de su vida, imagínate cuánto cuesta eso. Sí. Hay que darle atención, hay que darle medicamentos y hay que dar una pensión. Aunque sean magras las tres cosas, Sí. pero de cualquier manera cuesta mucho. Entonces, primera cosa, tiene que pensar en esos términos. La segunda cosa, tiene que pensar de que esto necesariamente requiere de varias instituciones y necesariamente de varios tipos de investigadores. No, son todos problemas teóricos que me formulé, por ejemplo, este último que te acabo de decir.
fui evolucionando, me fui, digamos, metiéndome y evolucionando en una concepción epistemológica. Y ya hace más de 30 años que trabajo con la epistemología de los sistemas complejos que desarrollaron Piaget y García. O sea, eso me da una posibilidad de comprensión y de unir conocimientos que vienen de otros lados, muy diferente a la que tenía entonces, a la que tenía antes de esa época. En el plano de las intervenciones en los escenarios laborales, y esto yo creo que sí es muy generalizado en la mayor parte del mundo, que sabemos que hacen cosas, todas las intervenciones están centradas principalmente en el nivel terciario, es decir, ¿no? Estrategias como el manejo y control de estrés, ahora que está muy de moda el mindfulness, todas las técnicas de relajación, etcétera. Con estas estrategias, ¿tú crees que se pueda resolver la problemática del alto prevalencia de fatiga, ansiedad? Ahora se habla mucho de la depresión, la violencia laboral, el acoso laboral, etcétera. ¿De veras podemos pensar que con estas técnicas solo podríamos resolver estos problemas, o hay algo más de fondo? Yo te diría que el 80% de mis tareas en este campo han sido a nivel primario, o sea, de prevención primaria. Es mucho más barato, mucho más redituable, me refiero para los gobiernos o para las empresas. Y bueno, hay tareas que se pueden hacer a nivel terciario, secundario y terciario. Por ejemplo, yo propuse mucho, de hecho, he escrito al respecto, del uso de trabajadores como auxiliares específicos de algún terreno de esto que estamos hablando. Por ejemplo, se les da una preparación y que hagan prevención, obviamente con ayuda de un profesional, pero que hagan prevención de adicciones en la empresa. Por ejemplo, alguien del terreno de la contratación en una empresa, ayudarlo a que pueda también no solamente hacer una selección en base a las necesidades de la empresa, sino haciendo una cierta prevención de qué le va a hacer el trabajo al trabajador. Y poder decirle, a este no le conviene ese trabajo. Yo he trabajado fundamentalmente a nivel primario. O sea, a nivel primario, para decirlo de manera muy simple, es prevención, es evitar. Claro. Y esta idea que propones de que un trabajador sea medio encargado, responsable, suena un poco, no sé si te ayudó a inspirarte un poco esto del modelo obrero, ¿no? Del principio de la no delegación, ¿no? El trabajador no solo tiene una responsabilidad, sino tiene la capacidad de evaluar, de tomar decisiones y de realizar acciones que protejan su salud, su integridad mental. Sí, además, los demás trabajadores le hacen más caso a un trabajador que a alguien que viene de afuera. Y sobre todo si hay una diferencia de clase y de situación laboral, como en el caso que vaya un médico o un psicólogo. El trabajador es uno de los nuestros. Claro. Es como nosotros. Sí. Sufre lo mismo que nosotros, los mismos problemas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos puede dar? Sí. Ahora, en mi trabajo con empresas, tanto chicas, medianas como grandes, yo hago ahí una mezcla muy particular de los tres terrenos. O sea, a partir del estudio de las condiciones de salud mental y trabajo, actualmente se suele llamar de otra manera, psicopatología del trabajo, psicodinámica del trabajo, coaching, etc. Trato de determinar cuáles son las características de la empresa y de la actividad, por supuesto. Claro. Las características que están produciendo enfermedad, que están produciendo trastorno, que están disminuyendo el rendimiento, que están produciendo desocupación, ausentismo, etcétera, etcétera.
Entonces, con esos conocimientos uno puede proponer cambios. ¿Mm? Pero además con esos conocimientos uno puede detectar gente que está enfermándose o que está con problemas, puede detectarlo antes que aparezca el problema a nivel manifiesto. Bueno, este trabajador está sufriendo de estrés y el estrés, en el caso de él, se va al sistema cardiovascular y es un candidato a hipertensión o infarto en un X tiempo. Sí. Trabajamos ahora. No nos esperamos a que tengan infarto. Trabajamos ahora. Y a nivel terciario. Bueno, ¿qué trabajos dentro de la empresa puede hacer X persona que tuvo problemas y se enfermó? ¿Qué otros trabajos va a estar mejor? ¿Qué cosas se puede hacer para ayudarlo en conjunto? A lo mejor soy muy escueto porque tengo que ser muy sintético. No, pero sí queda la idea clara. Sí. Entonces, en el trabajo en la empresa, yo estoy obligado a juntar los tres niveles, primario, secundario y terciario. Voy a trabajar con los trabajadores, valga la redundancia, pero voy a trabajar con los ejecutivos también. Y voy a trabajar con los programas de la empresa. Sí. O sea, ¿cómo es este programa de trabajo? Y bueno, ¿qué cosas se pueden ajustar ahí? Okay. En el 2007, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo hizo una evaluación con expertos de varias partes del mundo y de la OIT, digamos, y para identificar lo que en aquel momento ellos llamaron los riesgos psicosociales emergentes, ¿no? Y bien sabes que finalmente ellos dicen identificaron más de 40 riesgos y que los condensaron en 10. Pero hay una cosa que a mí me parece curiosa, y es que no hablaron, finalmente no terminaron hablando de lo típico que entendemos como los riesgos psicosociales, ¿no? No hablaron de estrés o distrés, no hablaron de burnout, no hablaron de acoso, ni de sus efectos, ¿no? Depresión, ansiedad, sino hablaron de cosas que tienen que ver, nosotros decimos, con el nivel más macro y económico y político. Sociológico, económico, político, pero no psicodinámico. Ajá. ¿Y cómo consideras eso? Porque pareciera, en muchas de las ocasiones, los expertos que ahora existen, pues ven este fenómeno así medio desligado, ¿no? Entonces, cuando tú les hablas del asunto económico, del asunto político, de formas de gestión administrativa y de los intereses de la empresa y de cómo eso choca con las necesidades de los trabajadores, las poblaciones de trabajadores, dicen, no, pero esa es otra cosa. Nosotros estamos hablando de lo específicamente salud mental o factor psicosocial, ¿no? ¿Cómo consideras esto? Estas conclusiones a las que llegan, que al hablar de riesgos emergentes, no hablan de tecnoestrés o de las tecnoadicciones, sino de ese plano de lo global. Yo empezaría por hablar de lo que sí hablan. O sea, me parece muy bien que tomen esos temas. Me parece muy necesario y muy útil. Nada más que es insuficiente. Hay que complementarlo con otra cosa. Con todo lo que tiene que ver con la psicodinámica. Ahora, ojo, porque el problema más serio que yo veo en estos casos es que se está en una multidisciplina, no en una interdisciplina. Como decía Rolando García, es como esos viejos medicamentos que decían, agítese antes de usarse. Bueno, aportan, de distintas disciplinas aportan conocimientos, pero no hay un modelo epistemológico para integrarlos. Entonces, se podrá hablar de problemas económicos, de problemas sociales, de migraciones, de cambios en los sistemas de trabajo, de cómo reacciona fulano o mengano, si toma más alcohol o si fuma más, bueno, se podrá hablar mucho de esas cosas. Pero si no se tiene un modelo epistemológico adecuado, se queda en la parcialidad. Con lo cual significa se desaprovecha muchos de los elementos que sí tenemos. A propósito de esto que mencionas, tú como psiquiatra, psicoanalista, ¿qué aportaciones consideras que nos ha dejado el psicoanálisis
a este terreno en particular, y cuál crees ahora en este momento que hay muchos modelos, ¿no? O sea, por ejemplo, para hablar de estrés, no solamente se dice hoy lo que se hablaba, lo que decías hace rato, ¿no? Por parte de los suecos y demás, sino hoy se habla de varios modelos para explicar las condiciones estresantes. ¿Qué modelo o qué modelos teóricos crees que nos ayudan más a entender este fenómeno? ¿Te refieres dentro de la subjetividad? Sí, también. Exclusivamente en la subjetividad. Uh-huh. Yo creo que es poco eficaz plantearse más o menos. Lo que es eficaz plantearse es para qué sirve cada cosa. Por ejemplo, no es mi campo el de la psicología tradicional del trabajo, pero no puedo dejar de reconocer que algunos de sus variantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con las toxicidades en el trabajo, uh-huh, han salvado decenas de miles de personas. No es poco decir. Claro. ¿Te refieres a la psicotoxicología? Por ejemplo. Sí. Entonces, ahí lo que uno se tiene que preguntar es ¿para qué sirve qué cosa? No cuál sirve más que otra, porque no estamos en una competencia deportiva. Estamos en ver cómo modificamos para ayudar. Entonces, el psicoanálisis que me preguntaba específicamente, el psicoanálisis derivar no sirve para nada para eso, por supuesto, pero los conocimientos psicoanalíticos, o sea, una teoría de la subjetividad que incluya el inconsciente, eso nos ayuda muchísimo. O sea, cuando hablamos de trabajadores, vamos a hablar de subjetividades, ¿sí? Obligadamente. Entonces, una comprensión de la subjetividad que incluya una serie de factores que estudia el psicoanálisis nos ayuda y mucho. Si la queremos tomar aisladamente, no. Poner un diván en cada fábrica no nos va a servir. No mucho. No nos va a servir. Sí. Pero tratar de entender las vivencias de un trabajador, eso nos va a servir. Y ojo, las vivencias no es solamente lo consciente, también es lo inconsciente. Ok. Y sobre todo también los que ahora han incursionado en este campo y han hecho trabajo, en muchas de las ocasiones plantean que el trabajo que le corresponde al psicólogo, al médico, al psiquiatra, o algún otro especialista, a veces hasta el antropólogo, el sociólogo, es un trabajo técnico. Pero detrás de eso algunos sí llegamos a pensar que hay una discusión también no solo epistemológica, como tú lo planteas, teórica, sino también una discusión ideológica y política sobre los orígenes o las causas de esta problemática y de sus efectos en la integridad mental de la gente que trabaja, su salud. ¿Cómo ves esta situación? ¿Si es solamente un asunto técnico o tenemos que pensarlo en otros términos también? Mira, lo técnico, si lo desprendemos de lo teórico y de la investigación, lo aislamos y lo empobrecemos. Una intervención técnica que esté basada en una comprensión teórica de todo lo que es el estudio de lo que en ese momento están estudiando, supongamos, en una empresa mediana, bueno, el trabajo específico de producción de lo que estén produciendo, de qué manera afecta consciente e inconscientemente a la subjetividad, eso requiere una cosa teórica, que es un modelo teórico para entenderlo, y requiere del aspecto práctico. Con eso me refiero a qué diablos van a hacer. Yo tengo tiempo todavía. Ok, qué bueno. Sí, estamos en los tiempos que comentabas. Yo tengo tiempo, no hay problema. A propósito de esto que mencionabas, de un poco como dijiste, pues el psicoanálisis así solito y aislado, pues no ayuda mucho, ¿no? ¿Hay por ahí algún... no ayuda mucho, ayuda a nivel individual, Ajá, pero no ayuda a nivel masivo. A nivel masivo. Hay por ahí algunos teóricos, algunos textos que dicen, pues en realidad el psicoanálisis no aportó nada a la comprensión de el efecto del trabajo a la salud mental, o cuando a Freud se llegó a referir a algunos casos, habló de las bondades, ¿no? De cómo el trabajo, junto con el amor, etcétera.
¿Cómo podríamos entender eso? Efectivamente, sí o no nos ayuda. Toda la escuela francesa que parte de Cibadón, y que probablemente su punto más alto es Christophe de Joux, gran amigo mío por cierto, todo eso se basa en psicoanálisis. Sí. Y es considerado uno de los aportes más importantes que hay en el campo de la relación entre salud mental y trabajo. Y es creo que es más ideológico, o sea, que la crítica esa es esencialmente ideológica. Sí hay aportaciones que hay que considerar. Sin duda. Muy, pero muy valiosas. Sí, que ahora es, por ejemplo, lo que está planteando de Jung, ¿no? Que él habla de ya no de la psicopatología, sino de la psicodinámica, ¿no? Para entender un poco. Vamos a dar un ejemplo concreto. Un trabajador desarrolla, por eso que llamamos estrés, desarrolla una hipertensión. Bueno, el médico laboral le dará medicamentos antihipertensivos, sin duda. Y tiene que hacerlo. La técnica, como dijiste hace un rato, que no me gustó mucho la manera de entender lo técnico. Pero, ¿de qué manera el estrés, que es una situación que aparece en algunos, no en todos, tiene que ver con la hipertensión? Bueno, ahí hay varios momentos en este proceso que el psicoanálisis nos ayuda. ¿Por qué fulano se enferma y mengano no? O sea, cómo procesa internamente ese entorno estresante. ¿Por qué se enferma y eso va a las arterias y no va al estómago, o no va a la lumbalgia, o a los múltiples otros, o el problema de los... se me olvidó. De las enfermedades autoinmunes. O sea, esa especificidad de órgano de choque, del lugar en donde aparece el efecto, el conflicto del estrés, bueno, esa especificidad uno la puede abordar de distintos ángulos, entre otros el psicoanálisis. Ahora, si lo cortamos y lo quitamos, nos quedamos sin entender una parte fundamental. O sea, no es un asunto solo de susceptibilidad orgánica. No, sin duda. Porque en muchas ocasiones así se entiende, ¿no? Es un problema de respuesta orgánica y de cierta susceptibilidad del individuo, ¿no? Pero no se piensa en estos niveles del plano subjetivo y menos lo que tú planteas, ¿no? De lo consciente y de lo inconsciente. Lo que pasa es que es como quitar del ser humano todo lo que lo hace humano. Sus deseos, su historia, sus aversiones, sus conflictos, sus broncas, en fin. Quitar todo eso y reducirlo a la reacción biológica. Si se enfermó de hipertensión es porque tiene una disposición especial de hipertensión. El resto, que es lo humano del ser humano, lo están mutilando. En ese resto, en eso lo humano de lo humano, en ese resto, el psicoanálisis aporta mucho. No todo, como algunos suponen, pero aporta mucho. Engels tenía una frase que se hizo muy famosa: y el trabajo es lo que hace al hombre hombre. Bueno, hay una serie de circunstancias sociales múltiples que hacen al humano humano. Sí. Entonces, si quitamos eso, pues sí. Sí. Y esto que te comentaba, ¿cómo ves involucrarse o no político? Bueno, entender el problema como político, ideológico o no, y solo técnico. Por supuesto que es político y que es ideológico. Están una cantidad de factores políticos ahí en juego, además de ideológicos. Ideológicos, te voy a nombrar un tema de una investigación mía. En ciertos empleos, por ejemplo los albañiles, se considera que no es de macho usar un cinturón de seguridad.
Y eso corresponde al grupo social del cual provienen. Los que provienen de otro grupo social no tienen ningún problema en ponerse el arnés que lo protege de una caída. Sí. Bien, ahí hay un factor indiscutible que tiene que ver con una cultura parcial, puntual. Y sin embargo, los que se dedican a la seguridad industrial solo mencionan, en México es muy común decir, es la idiosincrasia del trabajador mexicano, ¿no? Sin considerar muchas otras cosas. Decir trabajador mexicano es como decir hombre, mujer, niño, viejo. Así aislado es un concepto, ni siquiera es un concepto, es un término que no tiene sentido. Trabajador mexicano que está trabajando en dónde, de qué edad, de dónde proviene el sujeto, cuáles son sus relaciones sociales, cuáles son sus relaciones familiares, las cosas que le dan identidad a alguien. Si lo está planteando así, ni siquiera sabe sociología. Sí, bien. A propósito, una frase preciosa de Hipócrates, hace 2500 años. El que solo sabe medicina, tampoco sabe medicina. Sí. Sí. ¿Cuál sería tu opinión específica? Posiblemente no has trabajado tú con esto, pero ¿cuál sería tu opinión específica sobre el diseño, la aplicación y los resultados que se están obteniendo con la NOM 035? Con esta normatividad, así como normatividad y los instrumentos que se expresan en los cuestionarios que ellos llaman guías, ¿no? O las escalitas que ahí hicieron, ¿de veras se está resolviendo la situación de la problemática de los riesgos psicosociales, de los efectos en la integridad mental de la gente que trabaja en los distintos escenarios? Debe haber, pero yo no he leído ninguna investigación epidemiológica seria. Primer paso para poder dar respuesta a eso. Donde se aplica esta norma, ¿hay menos o más y de qué patologías? Si la hablamos así en su conjunto, patología normalmente no sirve para nada. La denominación que le faltan las especificidades. Vuelvo a lo anterior. Donde se aplica esta norma, ¿hay menos, igual o más hipertensión arterial? Y así hacerlo para una cantidad real. Y estamos en el primer paso, es el paso epidemiológico que nos va a dar la apertura a un pedacito de una realidad muy grande. Y después vienen las otras cosas que hay que investigar. Entonces no nos está ayudando mucho la norma. No nos está ayudando mucho el sacar conclusiones prematuras. Para tocar un tema que está de moda, las vacunas y el COVID. Bueno, cuando se empieza a aplicar la vacuna y epidemiológicamente se ve que hay una diferencia muy grande entre los vacunados y los no vacunados, bueno, ahí tenemos un elemento importante. Nos abre paso a los demás que hay que estudiar. Pero si simplemente se hubiese dicho, bueno, la vacuna es buena porque nos parece buena, o porque el laboratorio aumentó los anticuerpos, ahí eso, para mi gusto, es casi, te diría, una irresponsabilidad. A propósito de esto que mencionas, yo fui invitado a participar que originalmente no era la construcción de la norma y después se convirtió en eso. Y yo propuse que no podría hacerse ninguna norma ni ningún instrumento de evaluación si no tenemos un panorama al menos global de cómo está la situación de la población trabajadora en el país para saber qué necesitamos evaluar y cómo intervenir. Y me dijeron, no, eso no es posible, eso cuesta mucho dinero y se lleva mucho tiempo. Pero sí se puede aplicar la norma a una población X y hacer un corte al principio y un corte al final. Antes había sigo con la hipertensión porque antes había un 3.6% de gente hipertensa y donde se aplicó la norma bajó a un 2.5%.
bajó. No lo eliminó la hipertensión, pero bajó. Sirve. Todavía no sabemos eso. Estamos en empirismo lógico puro. Sí. No estamos en un modelo epistemológico más importante. Pero por lo menos tenemos un elemento indiscutible. Bajó. Sí. Ahora, de ahí en más, hay que empezar a buscar en otras patologías en función del tipo de trabajo. En determinados trabajos la patología fundamental es el alcohol, en otros es la droga, en otros es la enfermedad autoinmune, en otros es, en fin, y así. Vamos a hacer una cosa global, una especie de paquete global de todo. Ahí probablemente no nos conduzca a nada, no nos sirva. Vamos a tener que hacer investigaciones para cada una de las cosas más importantes. Y eso no es caro. No es nada caro. Ahora, ¿qué haría falta, entre otras cosas? Contar con el apoyo del IMSS, de las empresas donde existe, con el Departamento de Medicina del Trabajo. Si nos estamos refiriendo a enfermedades, me refiero a enfermedades biológicas, que tal como las estamos definiendo no son biológicas, son psicosomáticas. Pero necesitamos ese apoyo. Ahora, si el equipo de investigadores que se constituye va a tener a su cargo ir a tomarle la presión a 100.000 trabajadores, claro, es carísimo. Sí. Sí. Pero si se logra el apoyo, por ejemplo, de 20 centros de medicina del trabajo, de X número de digamos, pueden ser hospitales o pueden ser centros de salud, pero de atención primaria del IMSS, otros tantos del ISSSTE, la atención para que nos den los datos que sí tienen, que no tienen que ir a buscarlos específicamente, porque sí le toman la presión a todo el mundo. Entonces, si conseguimos eso, ya no es nada cara la investigación. Sí. O sea, hay que pensar de una manera menos mecánica y lineal cómo intervenir en los asuntos de los posibles efectos negativos del trabajo. Hay que pensar en con qué cuento, qué tengo, qué recursos tengo, y usarlos al máximo. El ejemplo que te acabo de dar, te vas a decir que no conoces quién lo haya hecho. Y sí, están desperdiciando esos recursos que se tienen. En otros países no se desperdician de esa manera. Claro. Sí. Bueno, para terminar, Miguel, te preguntaría te diría si tienes algo que vale la pena que nos menciones, que no has comentado en este momento, que no te pregunté, algo que valga la pena decir, porque estamos en un campo, en un terreno muy amplio, que tiene mucho tiempo de existencia, aunque muy desdibujado, y que ahora más o menos empieza, con todas sus limitaciones, pero se empieza a atender. ¿Qué podrías decir para que termináramos esta plática que amablemente nos aceptaste? Amablemente y sin ánimo de ofender, cambiar la pregunta. Sí. Porque esa pregunta está haciendo nuevamente un enorme paquete, y que uno diga es bueno o es malo. Y ese tipo de planteos para algunas cosas servirán, pero para esto creo que no. ¿Y qué nos dirías? ¿Qué tendríamos que hacer para pensarlo de manera diferente? Estos problemas que generalmente así los vemos, ¿no? Pensarlo como cosas más específicas. Ir identificando por partes para después ver cómo podemos integrar con este planteamiento que decías de entenderlo como un fenómeno complejo, ¿no? Y cómo buscamos una explicación integrativa de los diferentes elementos. Exactamente. No por partes, así como lo estás planteando, porque eso sería caer en el positivismo, no. Estoy planteándolo, hacerse un esquema
de qué cosa específica nos va a dar una, digamos, una mejoría global. Que la cosa específica pasa por qué tipo de profesionales tengo que formar, qué tipo de investigaciones tengo que fomentar, qué tipo de recursos se tienen que movilizar, y luego una serie de decisiones. ¿Cómo intervengo en cada uno de esos lugares? ¿Cómo intervengo en cada uno de los 3 niveles de prevención? Pero si no, quedaría, por ejemplo, bueno, supongamos, alguien dice, voy a hacer tal programa para tal escuela de psicología o para tal universidad. Pero, y ese programa sale de mi escritorio. Tiene que salir de una realidad que quiero modificar y tiene que ser coherente con esa realidad que quiero modificar. Sí. Bien, pues sería todo de tu parte, Miguel. De mi parte sí, solo agradecerte muchísimo la confianza que me has tenido. Bueno, no, al contrario, nosotros agradecemos tu tiempo y la confianza surge de que conocemos tu trabajo y de que sabemos que no es un trabajo que ha sido intermitente o que ha sido hecho medio superficialmente, sino que es algo que te ha definido como profesionista y creo que como persona. Y por eso es que para nosotros, ahora te diremos que eres el primero que entrevistamos de unos 6 o 7 que pensamos entrevistar, a los que consideramos que son precursores. Y cuando utilizo la primera palabra que dije, pionero, pero cuando digo precursor, me remito a Harold Bloom, el crítico literario, que él habla de los precursores, diciendo, son aquellos individuos que no solamente estuvieron antes que otros, sino que trazaron caminos, ¿no? Que nos dijeron más o menos cómo poder caminar en el campo en el que sea. Y dado que te consideramos un precursor, por eso eres el primero al que entrevistamos de esta serie y te agradecemos mucho, mucho el que nos hayas dado tu tiempo y tu plática. Sabemos que tienes mucho más de qué hablar, que puedes profundizar ampliamente en estos temas. Conocemos tu obra escrita, ¿no? Ahora que decías que hay que plantear la pregunta de manera diferente, me acordaba tu libro que se llama Replanteo, ¿no? Donde estás planteando eso, hay que replantearnos algunas cosas. Entonces, sí, voy a aconsejar una, no, voy a ofrecer una. Hay un elemento tecnológico que nos ha cambiado muchísimo las actividades. Me refiero a Internet. Con todo gusto, pero con todo gusto, te ofrezco y sin cobrar absolutamente nada. Por ejemplo, dar un seminario o una supervisión o lo que fuese, vía Internet. Pues aquí el maestro Luis Manuel Fernández nos va a convocar, te va a convocar, porque dentro de las mismas actividades de la red estamos pensando en hacer algo de algún seminario, cosas así, y ahora que esto que nos ofreces, pues te vamos a tomar la palabra. Y te vamos, no en serio. Te vamos a seguir molestando. Ninguna molestia. Pues muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un gusto recibirlos, ha sido un gusto platicar contigo.